¿Cómo está, estimado congresista Quintanilla? ¿Usted está convencido con la explicación que da el ministro de Salud? No, no convence. Buenas tardes, señor Joel Quesada. Efectivamente fui colega en el Congreso del ex congresista Vázquez, ahora ministro de Salud. Creo que no da una explicación satisfactoria, ¿no? Porque ciertamente debería esto estar al acceso de todo el público con absoluta transparencia y no esperar de que uno o alguien, algún reportaje o algún periodista recabe esta información. Mm, Creo, digamos, que las cosas claras deberían ser desde el comienzo. ujú. Ahora, en medio de estos escándalos en los ministerios, bueno, uno de los gastos que se evidenció también fue el Ministerio de Vivienda, ahora el Ministerio de Salud. ¿Cree usted que se debe hablar ya nuevamente de una renovación del gabinete en medio de investigaciones hasta el propio presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tabla? Yo soy de la opinión de que el gabinete debe ser cambiado en su totalidad. Mm, Alberto Tarola ya cumplió un ciclo, ha sido un ciclo muy lamentable y se inició con represión, con muertes. Tiene este gabinete que dar explicaciones al país por más de 50 muertos, ¿no? Que han sido producto de heridas de bala y que han sido materia de 4 informes. Uno de las Naciones Unidas, que ha salido hace 4 días, el 19 de octubre, otro por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y American Rights Watch. Todos han coincidido de que en la respuesta que ha dado el Poder Ejecutivo, el gobierno, a las manifestaciones ha habido un uso excesivo de armas de mm, guerra, lo cual mm. ha producido más de 50 muertos en forma lamentable. De acuerdo. Entonces, usted sí está convencido, a propósito de este informe, ¿no? Que ha mencionado sobre las lamentables muertes en las protestas, que el gabinete en su conjunto debería ser cambiado por incapacidad, ineficiencia, pero, señor Quintanilla, usted es de izquierda, ¿no? Acabamos de conversar con Pedro Cateriano, él dice que, por ejemplo, ¿no? Y también con el congresista Cabero, ¿no? En Pasos Perdidos, que el responsable, por ejemplo, ¿no? De la recesión económica es Pedro Castillo, es la izquierda. ¿Es así? Bueno, echarle la culpa a Pedro Castillo ahora puede ser una posición cómoda y fácil para ellos, pero no es ajustada a la verdad, ¿no? Ciertamente creo yo que la crisis económica que estamos viviendo es un agotamiento de un modelo económico neoliberal que hace y busca que el Estado no recaude lo suficiente porque considera que el Estado debe ser pequeño. En segundo lugar, un modelo económico que renuncia a la planificación económica y ninguna economía de un país, ni siquiera de una familia, puede salir adelante si es que no se planifican las cosas. Y por otro lado, digamos, hay una baja recaudación en impuestos, una gran evasión, y eso también es una forma de ser condescendientes con lo que ellos llaman las inversiones de empresarios nacionales y extranjeros que salvarán el país, pero no se preocupan de construir un Estado y darle los recursos necesarios para que pueda cumplir las responsabilidades que tiene ante la sociedad. Pero vamos a ver, no tiene, en esta recesión económica no tiene nada que ver, por ejemplo, los pésimos manejos de Pedro Castillo, de sus ministros de Economía, en fin, todo lo que hemos escuchado o visto en los escándalos de corrupción, bueno, luego las... Sí tienen que ver, evidentemente que tienen que ver, pero el origen es el agotamiento de un modelo económico neoliberal. Muy bien, O sea, de acuerdo. el ministro Contreras tiene también responsabilidad, el Mm, ministro que estuvieron con Pedro Castillo también, pero el ujú, origen es un agotamiento de un modelo económico, una concepción del manejo ujú, de la economía que no va para más. de Mire, el acuerdo. Perú recauda solo el 15% como presión tributaria por impuestos, cuando el promedio de América Latina es 22%. Estados Unidos llega al 30% y en Europa llegan a 35%. Con 15% estamos más cerca de los estados fallidos como Haití, que recauda el 5%, ¿no? Y con Mm. 15% que recauda el Perú no puede hacer frente a ninguna contingencia ¿Hay, como la que tenemos actualmente con el fenómeno del niño. hay buenos economistas en la izquierda? Bueno, Pedro Franklin está entre ellos, ha sido ministro también en Mm, la época de Pedro Castillo y lo que planteó Pedro Franklin fue una reforma del sistema tributario para que las empresas y los grandes
empresarios paguen más y colaboren con la economía del país. No fue aceptado y finalmente tengo entendido que es una de las, entre otras causas, por las cuales él dejó el gobierno de Pedro Castillo. A propósito de Pedro Castillo, Vladimir Cerrón continúa prófugo de la justicia. ¿Usted no sospecha de un silencio cómplice de la presidenta Dina Boluarte? Bueno, yo considero, digamos, que el señor Vladimir Cerrón debería entregarse por el bien del país y por el bien del mismo, y no seguir prófugo de la justicia. Ahora, ciertamente la señora Dina Boluarte tiene muchos vacíos en su gestión, pero yo no creo, digamos, que esté protegiendo a Vladimir Cerrón. Dina Boluarte está protegiendo y no quiere hacer mayores problemas para seguirle cayendo bien a sus aliados, que son los de la derecha, a la señora Keiko Fujimori y compañía, ¿no? De acuerdo. Excelente visión. Como siempre, estimado excongresista Alberto Quintanilla, siempre lo vamos a estar invitando para que pueda analizar con nosotros política nacional. Vamos